Jorge Luis Borges. There are more things. A la memoria de Howard Phillips Lovecraft. A punto de rendir el último examen en la Universidad de Texas, en Austin, supe que mi tío Edwin Arnett había muerto de un aneurisma en el confín remoto del continente. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere. La congoja, ya inútil, de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. La materia que yo cursaba era filosofía. Recordé que mi tío, sin invocar un solo nombre propio, me había revelado sus hermosas perplejidades allá en la casa colorada, cerca de Lomas. Una de las naranjas del postre fue su instrumento para iniciarme en el idealismo de Berkeley. El tablero de ajedrez le bastó para las paradojas eleáticas. Años después me prestaría a los tratados de Hinton, que quiere demostrar la realidad de una cuarta dimensión del espacio, que el lector puede intuir mediante complicados ejercicios con cubos de colores. No olvidaré los prismas y pirámides que erigimos en el piso del escritorio. Mi tío era ingeniero. Antes de jubilarse de su cargo en el ferrocarril, decidió establecerse en Turdera, que le ofrecía las ventajas de una soledad casi agreste y de la cercanía de Buenos Aires. Nada más previsible que el arquitecto fuera su íntimo amigo, Alexander Muir. Este hombre rígido profesaba la rígida doctrina de Knox. Mi tío, a la manera de casi todos los señores de su época, era libre pensador, o mejor dicho, agnóstico, pero le interesaba la teología, como le interesaban los falaces cubos de Hinton o las bien concertadas pesadillas del joven Wells. Le gustaban los perros. Tenía un gran ovejero, al que le había puesto el apodo de Samuel Johnson, en memoria de Litchfield, su lejano pueblo natal. La casa colorada estaba en un alto, cercada hacia el poniente por terrenos anegadizos. Del otro lado de la verja, las araucarias no mitigaban su aire de pesadez. En lugar de azoteas había tejados de pizarra a dos aguas y una torre cuadrada con un reloj que parecían oprimir las paredes y las parcas ventanas. De chico, yo aceptaba esas fealdades como se aceptan esas cosas incompatibles que solo por razón de coexistir llevan el nombre de universo. Regresé a la patria en 1921. Para evitar litigios, había rematado la casa. La adquirió un forastero, Max Pretorius, que abonó el doble de la suma ofrecida por el mejor postor. Firmada la escritura, llegó al atardecer con dos asistentes y tiraron a un vaciadero, no lejos del camino de las tropas, todos los muebles, todos los libros y todos los enseres de la casa. Recordé con tristeza los diagramas de los volúmenes de Hinton y la gran esfera terráquea. Al otro día fue a conversar con Muir y le propuso ciertas refacciones que éste rechazó con indignación. Ulteriormente, una empresa de la capital se encargó de la obra. Los carpinteros de la localidad se negaron a amueblar de nuevo la casa. Un tal Mariani de Gliub aceptó al fin las condiciones que le impuso Pretorius. Durante una quincena tuvo que trabajar de noche, a puertas cerradas. Fue asimismo de noche que se instaló en la casa colorada el nuevo habitante. Las ventanas ya no se abrieron, pero en la oscuridad se divisaban grietas de luz. El lechero dio una mañana con el ovejero muerto en la acera,
decapitado y mutilado. En el invierno talaron las araucarias. Nadie volvió a ver a Pretorius, que según parece no tardó en dejar el país. Tales noticias, como es de suponer, me inquietaron. Sé que mi rasgo más notorio es la curiosidad que me condujo alguna vez a la unión con una mujer del todo ajena a mí, solo para saber quién era y cómo era, a practicar, sin resultado apreciable, el uso del láudano, a explorar los números transfinitos y a emprender la atroz ventura que voy a referir. Fatalmente decidí indagar el asunto. Mi primer trámite fue ir a ver a Alexander Muir. Lo recordaba erguido y moreno, de una flacura que no excluía la fuerza. Ahora lo habían encorvado los años y la renegrida barba era gris. Me recibió en su casa de Temperley, que previsiblemente se parecía a la de mi tío, ya que las dos correspondían a las sólidas normas del buen poeta y mal constructor William Morris. El diálogo fue parco. No en vano el símbolo de Escocia es el cardo. Intuí, no obstante, que el cargado té de Ceilán y la equitativa fuente de scones que mi huésped partía y enmantecaba como si yo aún fuera un niño eran, de hecho, un frugal festín calvinista dedicado al sobrino de su amigo. Sus controversias teológicas con mi tío habían sido un largo ajedrez que exigía de cada jugador la colaboración del contrario. Pasaba el tiempo y yo no me acercaba a mi tema. Hubo un silencio incómodo y Muir habló. «Muchacho, Jaume», dijo, «usted no se ha costeado hasta aquí para que hablemos de Edwin o de los Estados Unidos, país que poco me interesa. Lo que le quita el sueño es la venta de la Casa Colorada y ese curioso comprador. A mí también. Francamente, la historia me desagrada, pero le diré lo que pueda. No será mucho». Al rato, prosiguió sin premura. «Antes que Edwin muriera, el intendente me citó en su despacho. Estaba con el cura párroco. Me propusieron que trazara los planos para una capilla católica. Remunerarían bien mi trabajo. Le contesté en el acto que no. Soy un servidor del Señor y no puedo cometer la abominación de erigir altares para ídolos». Aquí se detuvo. «¿Eso es todo?», me atreví a preguntar. «No, el juez no es de Pretorius. Quería que yo destruyera mi obra y que en su lugar pergeñara una cosa monstruosa. La abominación tiene muchas formas». Pronunció estas palabras con gravedad y se puso de pie. Al doblar la esquina se me acercó Daniel Iberra. Nos conocíamos como la gente se conoce en los pueblos. Me propuso que volviéramos caminando. Nunca me interesaron los malevos y preví una sórdida retahíla de cuentos de almacén más o menos apócrifos y brutales, pero me resigné y acepté. Era casi de noche. Al divisar desde unas cuadras la Casa Colorada en el alto, Iberra se desvió. Le pregunté por qué. Su respuesta no fue la que yo esperaba. «Soy el brazo derecho de don Felipe. Nadie me ha dicho flojo. Te acordarás de aquel mozo, Urgoiti, que se costeó a buscarme de Merlo y de cómo le fue. Mira, noches pasadas yo venía de una farra. A unas 100 varas de la quinta vi algo. El tubiano se me espantó
Y si no me le afirmo y lo hago tomar por el callejón, tal vez no cuento el cuento. Lo que vino era para menos. Muy enojado, agregó una mala palabra. Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la manera de Piranesi, que no había visto nunca, o que había visto y olvidado, y que representaba el laberinto. Era un anfiteatro de piedra, cercado de cipreses, y más alto que las copas de los cipreses. No había ni puertas ni ventanas, pero sí una hilera infinita de endijas verticales y angostas. Con un vidrio de aumento yo trataba de ver el Minotauro. Al fin lo percibí. Era el monstruo de un monstruo. Tenía menos de toro que de bisonte, y tendido en la tierra, el cuerpo humano parecía dormir y soñar. ¿Soñar con qué o con quién? Esa tarde pasé frente a la casa. El portón de la verja estaba cerrado y unos barrotes retorcidos. Lo que antes fue jardín era maleza. A la derecha vi una zanja de escasa hondura y los bordes estaban pisoteados. Una jugada me quedaba, que fui demorando durante días, no solo por sentirla del todo vana, sino porque me arrastraría a la inevitable, a la última. Sin mayores esperanzas fui a Gliu. Mariani, el carpintero, era un italiano obeso y rosado, ya entrado en años, de lo más vulgar y cordial. Me bastó verlo para descartar las estratagemas que había urdido a la víspera. Le entregué mi tarjeta, que deletreó pomposamente en voz alta, con algún tropezón reverencial, al llegar a «Doctor». Le dije que me interesaba el moblaje fabricado por él para la propiedad que fue de mi tío, en Turdera. El hombre habló y habló. No trataré de transcribir sus muchas y gesticuladas palabras, pero me declaró que su lema era satisfacer todas las exigencias del cliente, por estraflarias que fueran, y que él había ejecutado su trabajo al pie de la letra. Tras de hurgar en varios cajones, me mostró unos papeles que no entendí, firmados por el elusivo Pretorius. Sin duda, me tomó por un abogado. Al despedirnos, me confió que, por todo el oro del mundo, no volvería a poner los pies en Turdera, y menos en la casa. Agregó que el cliente es sagrado, pero que, en su humilde opinión, el señor Pretorius estaba loco. Luego se calló, arrepentido. Nada más pude sonsacarle. Yo había previsto ese fracaso, pero una cosa es prever algo y otra que ocurra. Repetidas veces me dije que no hay otro enigma que el tiempo, esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del porvenir, del siempre y del nunca. Esas profundas reflexiones resultaron inútiles. Tras de consagrar la tarde al estudio de Schopenhauer o de Royce, yo rondaba noche tras noche por los caminos de tierra que cercan la casa colorada. Algunas veces divisé arriba una luz muy blanca, otras creí oír un gemido. Así hasta el 19 de enero. Fue uno de esos días de Buenos Aires en el que el hombre se siente no solo maltratado y ultrajado por el verano, sino hasta envilecido. Serían las 11 de la noche cuando se desplomó la tormenta. Primero el viento sur y después el agua a raudales. Erré buscando un árbol. A la brusca luz de un relámpago me hallé a unos pasos de la verja.
No sé si con temor o con esperanza, probé el portón. Inesperadamente cedió. Avancé empujado por la tormenta. El cielo y la tierra me conminaban. También la puerta de la casa estaba a medio abrir. Una racha de lluvia me azotó la cara y entré. Adentro había levantado las baldosas y pisé pasto desgreñado. Un olor dulce y nauseabundo penetraba la casa. A izquierda o a derecha, no sé muy bien, tropecé con una rampa de piedra. Apresuradamente subí. Casi sin proponerme lo hice girar la llave de la luz. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora, derribada la pared medianera, una sola gran pieza desmantelada, con uno que otro mueble. No trataré de describirlos, porque no estoy seguro de haberlos visto. Pese a la despiadada luz blanca, me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. En uno de los ángulos descubrí una escalera vertical que daba al otro piso. De los anchos tramos de hierro, que no pasarían de 10, había huecos irregulares. Esa escalera que postulaba manos y pies era comprensible y de algún modo me alivió. Apagué la luz y aguardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido, pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. Al fin me decidí. Ya arriba, mi temerosa mano hizo girar por segunda vez la llave de la luz. La pesadilla que prefiguraba el piso inferior se agitaba y florecía en el último. Había muchos objetos, o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria, muy alta, en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios, por su sombra. De alguna página de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra anfisbena, que sugería, pero que no agotaba por cierto lo que verían luego mis ojos. Asimismo recuerdo una V de espejos que se perdía en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante? ¿Qué podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros? Desde que es secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo había alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche. Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las 2. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes que el habitante volviera.
Conjeturé que no había cerrado las dos puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos. Ahora que has finalizado de escuchar este magnífico cuento, permíteme que dé un breve apunte sobre él. Obviamente está dedicado al maestro Lovecraft y el inicio es similar al famoso cuento El horror de Danwich. Borges nos inmiscuye en un ambiente boscoso, con nubes bajas y plomizas. Se trata de una aldea pequeña, con pocos habitantes. El narrador protagonista, muy al estilo de Lovecraft, debe asistir de emergencia al funeral de su tío Edwin Arnett, e inmiscuirse en el ambiente inhóspito y campirano de la casa colorada que servía de morada del difunto pariente. El conflicto del cuento presente, desde el primer párrafo del cuento, corresponde justamente al cambio de ambiente del personaje, quien debe abandonar la seguridad de su ambiente urbano para enfrentarse a las vicisitudes del ambiente exótico de Buenos Aires, donde él es un mero huésped. Sin lugar a dudas, uno de los aciertos del cuento es generar esa atmósfera de relato policíaco, donde todo parece tratarse de un misterio de la vida real. Todo el misterio del cuento se resuelve cuando el protagonista, narrador, debe internarse en las entrañas de la casa de su pariente para averiguar, por cuenta propia, qué misterio se escondía la otra vivienda de su tío difunto. En el momento climático del cuento, el narrador observa por sí mismo el extravagante mobiliario, a sabiendas de que está invadiendo la privacidad de un algo o alguien desconocido para todos. Luego de la extrañeza y de sentirse ajeno, en un ambiente antes familiar, se dispone a marcharse sin sospechar que será sorprendido. ¿Por qué o por quién? Es un desenlace abierto, trepidante y del todo propósito, que da paso al momento de horror, donde se abre la brecha entre el suspenso fantasmagórico y la posibilidad terrible de la ciencia ficción. Así pues, a modo de Lovecraft, en el cuento se plantean las siguientes preguntas. ¿Acaso somos los amos y señores del planeta? ¿Acaso nada pone en peligro el confort y la supremacía humana? ¿Acaso podemos sentirnos seguros y a salvo dentro de nuestras familias de abolengo y dentro de nuestros trofeos y patrimonios materiales? No me parece casualidad que ha decidido titular en inglés su historia. Ello nos habla de una actitud inclusiva global. También una clara intención de homenajear a Lovecraft. De este modo, en el cuento se plantea la posibilidad de la duda, del misterio y la viabilidad de inclusión de lo extraño e inaprensible dentro de las fronteras lógicas y coherentes tan características del género humano.